consumimos más alimentos, necesitamos más empaques. Un empaque de un lácteo parece sencillo, pero es de lo más complejo que hay. La relación entre el empaque y en el alimento es sumamente íntima. ¿Qué retos enfrentaría la industria lechera si no tuviéramos este tipo de empaques? Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo usas bien, todo bien. Un espacio donde hablamos del plástico desde una perspectiva diferente y hoy vamos a hablar de empaques, un elemento que muchas veces pasa desapercibido, pero que juega un papel clave en la industria de alimentos. Hoy nos acompañan dos miradas complementarias y muy importantes, una desde un sector usuario de los empaques, el sector lechero, y el sector productor de empaques. Bienvenidos Ricardo, bienvenida Ana María, muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto Daniel, presidente de Acoplásticos, gracias por estar acá. Muchas gracias, sí, y creo que este episodio de nuestra campaña cubre un tema muy interesante y es tal vez de las aplicaciones más importantes que tienen los empaques y es en la manera en que preservan los alimentos, y esto aplica especialmente para los productos lácteos. Y yo pensaría que hay como 3 o 4 elementos que hacen que esta aplicación del plástico sean tan interesantes. Pues por un lado los lácteos son materiales o productos que requieren un empaque. Son o líquidos o húmedos, hay que empacarlos para transportarlos y hay que empacarlos para comercializarlos. Por otro lado, hay algo que me llama mucho la atención de los empaques para los lácteos y yo creo que vamos a tener esta conversación en los próximos minutos, y es que hay como una paradoja. Un empaque de un lácteo parece sencillo, pero es de lo más complejo que hay. Uno de un empaque de un queso parece una película sencilla, pero detrás de eso hay un montón de capas y de innovaciones precisamente para preservar ese producto. Y un tercer elemento que me parece muy interesante es que yo creo que en el caso de los lácteos, el empaque cumple una función mucho mayor de lo que cumplen empaques en otras aplicaciones, porque los lácteos pues se vencen en un tiempo muy corto y el empaque es lo que hace que sobrevivan un tiempo mucho más largo. Entonces, qué bueno tener esta conversación, mucho para tratar. Entonces yo creo que arranquemos con nuestros invitados. De verdad que es un honor tenerlos acá y vamos a arrancar con esta conversación porque hay mucha tela para cortar. Entonces vamos a empezar con esas características, digamos que primordiales o básicas que tiene que tener un empaque de lácteos para que sea funcional, porque creo que muchas veces pasamos por alto un poco lo que comentaba Daniel, que abrimos el empaque, consumimos el producto y decimos, uy, qué rico este queso, qué rica esta leche, pero no sabemos todo lo que hay detrás y todo lo que debe cumplir un empaque para que realmente llegue en las mejores condiciones, tanto nutricionales como estéticas, a la casa. Entonces, abro la conversación, creo que ambos podemos conversar sobre el tema. Claro que sí, bueno. Entonces, bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Daniel, Gabriela, Ricardo, un gusto estar aquí, aliados. Efectivamente, nosotros representamos a Soleche, que es la industria de los procesadores de la leche, y esta invitación de verdad que nos emociona mucho por una razón, y es que la relación entre el empaque y en el alimento es sumamente íntima, sumamente importante, pero pocas veces se visibiliza. Ya nos decía Daniel, nos hablaba del tema de la leche, de los derivados de la leche. Entonces, esta es una conversación de verdad a la que le podemos sacar mucho jugo, porque la leche es un superalimento, está catalogada como un superalimento, ¿sí? Y si hoy la leche puede llegar a hablemos de Colombia, en general del mundo, pero si llega a muchísimos colombianos es gracias al empaque, porque es un alimento altamente perecedero. Entonces, la relación entre los dos es sumamente importante. El empaque en el proceso de industrialización de la leche es tal vez uno de los eslabones más importantes. Entonces, feliz de estar acá y además con nuestro aliado estratégico Plastilene. Y ahí tocas un tema que vamos a ahondar más adelante y es seguridad alimentaria, que ahí más o menos lo esbozaste. Ricardo. Gracias, Gabriela. También gracias a Daniel y Ana María por estar compartiendo este espacio tan importante para este desarrollo de una colaboración conjunta entre los productores de alimentos y los que nos encargamos de elaborar los empaques. En representación del Grupo Plastilene, nosotros nos hemos caracterizado por ser pioneros
en la industria de los lácteos, en todo lo que son empaques para los diferentes productos, ya sea la leche, ya sean los quesos, los yogures, entre otros. Y en esta pregunta que tú nos haces, Gabriela, que es el tema de cuáles son las funciones primordiales del empaque, estamos hablando de la protección. Inicialmente esta protección o conservación del alimento la vemos en la protección de las vitaminas, de los nutrientes que tiene el alimento, para que cuando llegue al consumidor estos nutrientes no se pierdan. Entonces tenemos una función de proteger el alimento, sus nutrientes y también aislarlo de lo que pueden ser los microorganismos. Viene una segunda función que es el transporte. Ya lo mencionaba muy bien Ana María, también Daniel hacía alusión al tema. Es poder llevar el alimento a los diferentes canales de distribución y posteriormente a los hogares. Y finalmente tenemos otra que es la comunicación. Es realmente en el empaque donde yo le puedo informar a mis consumidores qué vitaminas tiene, qué propiedades tiene, cuánto tiempo se puede conservar, cómo hay que conservarlo. Y esta es una función que además le permite a las marcas posicionarse y transmitirle a sus consumidores su mensaje. De acuerdo. Bueno, Daniel, no sé si quieras hacer alguna adición a este tema técnico de la funcionalidad del empaque. No, pues yo creo que se cubrieron como los dos elementos esenciales y es las bondades y la importancia en la nutrición, la alimentación, la salud de las personas que tienen la leche y sus derivados y la importancia del empaque con todos esos aspectos un poco más técnicos y científicos de qué es exactamente lo que estamos protegiendo, de manera que ese producto, ese alimento pueda llegar a los hogares y a diferentes lugares y permanecer mucho más tiempo consumible para las personas. Yo tal vez preguntaría un poco sobre, ahondando en el elemento de los empaques, ¿cuáles son como esos ejemplos del efecto que tiene el empaque? Es decir, un empaque puede alargar un producto cuanto más tiempo, como para que dimensionemos efectivamente de qué estamos hablando en cuanto a tiempo. Si en un principio, cuando empezamos a elaborar empaques de plástico, estamos hablando de la bolsa de la leche, estos empaques se hacían más para contener el producto y eran empaques que tenían que ser refrigerados. La leche era una leche pasteurizada que tenía un tiempo de conservación de una semana máximo refrigerado y si no empezaba ya a perder las vitaminas, empezaba a perder los nutrientes y empezaba también a poder ser contaminada por microorganismos. Ya las nuevas tecnologías, mencionadas ahorita, hay diferentes tecnologías que permiten incluir diferentes materiales en el empaque y esto le da barreras de protección, ya sea a la luz, ya sea al oxígeno, y hacen que este empaque pueda conservar el producto por 90 días o incluso más. Eso pasa con la leche, eso mismo pasa con los quesos. En los quesos estamos hablando de que los quesos al principio podíamos tener hojas de plátano para cubrir el queso y el queso nos duraba 1, 2 días, 3 días, cuando no había inclusive refrigeración. Los empaques de hoy, con la ayuda de la refrigeración, podemos llegar a quesos que duran un año, quesos que duran 6 meses. Entonces es un incremento en la vida útil del producto y una reducción en el desperdicio de alimentos. De acuerdo. Importantísimo y a mí me encantaría poderles compartir una reflexión ahí. Y es que fíjense cómo, insisto, que la alianza es casi que una alianza estratégica. Es decir, la industria procesadora de la leche ha desarrollado unas técnicas, unas tecnologías para extender la vida útil, ¿no? Ya nos contabas de leche pasteurizada a la leche UHT, que es o UAT, ultra alta temperatura, extiende, pero esas tecnologías no serían nada. O sea, podremos nosotros como industria procesadora meterle toda la tecnología, toda la transformación, si no tenemos el aliado estratégico que es el empaque, que nos permite conservar esas bondades y llevárselas al consumidor. Y muchas veces compramos, hacemos el mercado, abrimos la bolsa de leche, abrimos el queso y nunca se nos pasa por la mente todo lo que hay detrás. Y lo desechamos como si no fuera nada. Y hay mucha tecnología, hay mucha innovación y hay mucho esfuerzo, ¿no? Para que eso llegue a casa en las mejores condiciones. Y eso nos lleva entonces a otra pregunta y es, ¿qué retos enfrentaría, y esto más para el caso de ustedes en el sector lechero, Ana María, qué retos enfrentaría la industria lechera
si no tuviéramos este tipo de empaques? Pensando en que, no sé, lo hiciéramos en otro tipo de elementos o de materiales, ¿qué pasaría? Mira, son muchos, pero yo creo que los podemos agrupar. Uno, desde el punto, lo ponías tú como abrebocas, Gabriela, el tema de la seguridad alimentaria y la nutrición. Esto querría decir, digamos, que el acceso de los colombianos a ese superalimento, que de verdad, esto, mejor dicho, no vamos aquí a dar una cátedra de los nutrientes de la leche, pero de verdad es un superalimento, además muy versátil en lo que se puede hacer con ello. Solamente tendrían acceso a ello las poblaciones o los grupos de personas que estuvieran cerca de la planta de procesamiento. Eso sería, o sea, ya nada más. Y digamos como está estructurado hoy nuestro país, con los centros urbanos, pero además los centros rurales, porque no pensemos que es que esto solamente llega a las ciudades o a los pueblos, también a los centros, a las áreas rurales. Entonces, ese es un primer tema. Gracias al empaque, gracias al plástico, hemos podido mejorar la seguridad alimentaria en el país. Segundo, un tema de competitividad. Estábamos hablando ahorita fuera de cámaras un poco del tema de exportaciones, ¿sí? Gracias a tecnologías de plástico, de empaques adecuados, es que nosotros podemos tener hoy en día las exportaciones que tenemos. De hecho, Colombia exporta, por ejemplo, mucho arequipe. El arequipe colombiano es sumamente demandado afuera, también algunos quesos, otras bebidas lácteas. Gracias a eso lo podemos hacer. Además, digamos, para nosotros como industria procesadora, nos ayuda al tema de competitividad, ¿sí? Frente a unos sustitutos que se están ofreciendo para los lácteos. Nosotros jamás hablamos mal ni mucho menos de los competidores, pero digamos son temas distintos y son grupos de alimentos distintos. El hecho de tener los empaques adecuados para nosotros nos permite ser competitivos y digamos hacerle una buena competencia a los productos sustitutos. Y bueno, muchas veces hablamos de temas como medio ambiente y demás, y dejamos un poco de lado problemáticas importantes como la seguridad alimentaria, que es una problemática mundial, no solamente aquí en Latinoamérica, es un problema mundial, y el desperdicio de alimentos, que además es una de las grandes causas del calentamiento global. Entonces, pensando en estos aspectos como la sostenibilidad, definitivamente los empaques entonces juegan un papel primordial, tal vez contrario a lo que uno podría pensar, ¿no? Personas del común que de pronto no estamos en la industria y no entendemos las funcionalidades del empaque y el papel que juegan en la cadena, pues qué importante para temas como la sostenibilidad. Y ahí entonces quisiera entrar a ese balance, ¿no? Entre protección del alimento, acceso seguro al alimento, pero además, ¿cómo hacemos para permitir que la sostenibilidad ambiental haga parte del concepto del empaque? Yo sobre eso haría tal vez un par de reflexiones y juntando un poco el tema social con el ambiental. En el social, pues naturalmente en el sector lechero, el empleo que se genera en el campo es una cosa de gran impacto para Colombia en todos sus territorios, al igual que ocurre pues en el sector de los plásticos. Entonces ahí hay un elemento que sería interesante que nos contaras un poco cómo está distribuido, dónde están las personas, cuántos son y demás. Y pues simplemente termino la idea sobre lo social y ambiental. Y lo que mencionabas de lo ambiental es muy importante porque a veces no somos conscientes, por ejemplo, del impacto del desperdicio. Así es. Las emisiones de gases de efecto invernadero de la descomposición de los alimentos en los rellenos son por ahí el 7% del total global. Hay países que no tienen rellenos, que hacen compostaje. En Colombia, desafortunadamente, el 85% de los materiales terminan en los rellenos y eso genera unas emisiones. Entonces, en la medida que los empaques protegen el producto y evitan que termine en el relleno como desperdicio, evita que esos gases vayan saliendo al ambiente. Y ya, si quieres, arranco contigo, Ana María, después con Ricardo, un poco que nos cuentes, Ricardo, cómo ves la economía circular en este sector, cuáles son los principales retos y cómo viene evolucionando ese desafío y sueño que tenemos todos y es acelerar un poco esa transición hacia una economía circular en los plásticos para darle un buen cierre tanto al alimento con una preservación y que termine siendo consumido, como en el empaque que termine siendo reciclado. Si quieres. Como quieras, dale tú con el impacto social, las personas. Sí, el tema, digamos, bien lo decías, Daniel, el tema del impacto del agro y puntualmente del sector lácteo en el país es importantísimo.
En Colombia se produce leche en todos los departamentos, en absolutamente todos. Pero es que de verdad, en San Andrés se encuentra uno vacas, digamos, a nivel ya de producción para industria y para comercialización en volúmenes grandes. Tenemos unas cuencas principales, tenemos la cuenca Antioquia, es el departamento con la mayor producción de leche y con la mayor formalidad, y ahorita les hablo de formalidad y empaque, porque es un tema importante esa relación también. Tenemos Boyacá, tenemos Cundinamarca, tenemos el Viejo Caldas, tenemos muchas zonas donde se produce leche y muchas familias campesinas derivan su sustento de la leche. Tenemos más o menos el empleo. Tengo que hablarles primero un poquito y un dato cortico sobre formalidad. En Colombia, lamentablemente, se producen más o menos 7.300 millones de litros de leche al año, pero la mitad se van por canales informales. Y ahí comenzamos a hablar de empaque y de lo que significa eso. Entonces, lo que está medido en ese 50% que es formal es que el sector lácteo genera más de 900.000 empleos directos, ¿no? Indirectos son muchos también, porque ustedes han visto todos que hemos estado en fincas en este bello país, en el campo, vemos que está pues obviamente pues el dueño de la finca o quien lo trabaja, pero alrededor de eso está la señora muchas veces, que es quien ordeña la vaca, la que alrededor de un negocio, digamos, lácteo, colabora, ayuda. Entonces tenemos 900.000 directos, pero el impacto es muchísimo más alto. Y por supuesto que, digamos, es un sector cuyo acceso no es tan complicado, es decir, una unidad campesina pequeña es relativamente fácil tener 1 o 2 vacas y ponerlas a producir. Estamos hablando, claro, de producciones pequeñas artesanales, como de grandes, digamos, industrias lecheras o ganaderos que procesan, ¿sí? Tenemos industria formal muy desarrollada en este país, pero como les decía, también hay un 50% que es informalidad, y ahí el empaque juega un papel clave nuevamente. Es decir, pueden nuestros consumidores tener la plena y absoluta certeza, ¿sí?, de que productos lácteos procesados por la industria formal, que tiene aliados estratégicos, como en este caso Plastilene, que nos producen la calidad de empaques que nos producen, pues están tomando unos alimentos nutritivos, sanos, sabrosos además y bien conservados. Hablando de ese balance entre la sostenibilidad y la seguridad alimentaria un poco, pues yo creo que están íntimamente relacionados. Están íntimamente relacionados porque para la producción de cualquier producto se tienen que consumir unos recursos. Y acordémonos que nosotros, la sostenibilidad en un principio es conservar los recursos para las generaciones futuras. Entonces, si yo uso los recursos que necesito para producir los lácteos, para producir el queso, para llevarlo a los consumidores y no genero desperdicios, que es a lo que el empaque me invita y me lleva, pues voy a poder estar conservando los recursos que no estoy desperdiciando para que realmente puedan ser utilizados por esas generaciones futuras. También tiene un vínculo directo con el ODS número 12, y ahí se está buscando reducir al 50% el desperdicio de alimentos por persona. El empaque como tal genera el 2%, entre el 2% y el 5% de las emisiones de efecto invernadero de esa combinación de empaque-producto de lo que hablaba Ana María. Entonces, si el empaque no entrara en esa última milla, que es después de que la vaca ya creció, ya la ordeñaron, ya se hizo el queso, ya se hizo la leche, y entra el empaque a llevarlo a la mesa, a conservarlo, ese desperdicio se incrementaría. Tendríamos un desperdicio del orden del 17% entre lo que es la distribución y la mesa. 17% de desperdicio. Hay otro 14% de desperdicio entre el campo y la distribución, y son dos lugares, dos trayectos importantes donde el empaque presta su función. Entonces, el empaque ayuda a conservar el recurso y ayuda a que esa huella de carbono invertida en la fabricación y el transporte del producto al consumidor no se pierda, que realmente sea una inversión para la nutrición de toda la población. De acuerdo. Bueno, a mí me gustaría hacer una adición, digamos, como para cerrar este bloque, y es, adicionalmente, Colombia es un país con una geografía muy compleja, y esa geografía compleja hace que el acceso a muchas cosas no sea tan fácil. No todos vivimos en centros poblados, en grandes ciudades. De hecho, la mayoría de la población no está en esos centros poblados. Entonces, permitir el acceso
alimentos de calidad en buenas condiciones, bien conservados, en un país tan complejo geográficamente como esto, pues eleva, digamos, esa importancia del empaque sin duda alguna. Yo creo que podemos entonces pasar, además de los temas de sostenibilidad, a hablar de qué hacemos entonces para entender ese papel del empaque, digamos, cómo hacemos para que sea redondo el entendimiento, es decir, entendemos que el empaque ahora es muy importante para el alimento, ese tema lo hemos tocado, que nos permite disminuir la tasa de desperdicio, que nos permite acceso seguro, pero entonces esa preocupación que tiene la gente en cuanto a el cierre de ciclo ya del empaque, una vez ya pasó por todo el proceso de consumo el producto y nos quedamos con el empaque. ¿Qué pasa después? La preocupación es genuina, la preocupación es una realidad y tenemos un incremento de la contaminación por empaques, en este caso hablando de plásticos, y todo esto se ha dado a medida que la población ha crecido en el mundo, pues consumimos más alimentos, necesitamos más empaques y no se ha generado un sistema de gestión de residuos lo suficientemente eficiente para que tengamos controlada este cierre de ciclo del material de una manera industrializada y de una manera que sea en convivencia con la naturaleza. Entonces digamos que es una preocupación válida, creo que la preocupación la tenemos todos, es una preocupación que cada vez se ha ido entendiendo mejor y entendemos que la preocupación es una mala disposición, parte de una mala disposición de los residuos. En algunos casos también ha habido un exceso en el uso de los materiales, pero esto se ha logrado volver muy eficiente con innovación, con tecnología, reduciendo los calibres, reduciendo la cantidad de material que usamos para los empaques y haciendo que el producto se extienda en su vida útil por la mayor cantidad de tiempo. Entonces ya el reto que nos llega es cómo hacer que ese empaque en un principio sea reciclable, es decir, que sea diseñado para ser reciclado, y luego que entonces un empaque que está diseñado para ser reciclado efectivamente se disponga adecuadamente y el sistema de recolección lo lleve a los centros de reciclaje para que ellos hagan la correcta separación y luego lo entreguen a las fábricas de reciclaje y este pueda convertirse en un nuevo recurso, en un nuevo material. Entonces ahí es donde nosotros podemos partir de la misma comunicación en este empaque, donde le explicamos al consumidor si el empaque es reciclable, cómo disponerlo y de ahí partir con la ayuda muchas veces de los recicladores de oficio, que ese es otro impacto que tiene toda esta economía circular y es que involucra a una población que es vulnerable, que es emprendedora y que se integra al sistema de gestión de residuos para aprovechar estos residuos aprovechables, llevarlos a las estaciones de clasificación y que posteriormente puedan llegar a fábricas de reciclaje como Reciclene. Nosotros en el grupo Plastilene tenemos una fábrica que se encarga de tomar residuos plásticos y volverla nuevamente pellets para la fabricación de nuevos empaques. Yo creo que ahí estamos como acercándonos a los puntos finales de la conversación y no quería dejar pasar como una pregunta a los dos que tiene que ver un poco como con el futuro y está muy relacionado con lo que está comentando Ricardo alrededor de la economía circular, entre otros, y es tanto desde el punto de vista del sector lechero y sus derivados, como desde el punto de vista de los empaques, ¿cómo ven el futuro? ¿Cómo ven el futuro tanto dentro de los retos que hay que superar? Mencionaste el caso de la informalidad, y cómo ves el futuro de los empaques. ¿Cuáles son esos nuevos desarrollos en reciclaje que se están dando? ¿Cuáles son esos nuevos desarrollos en innovaciones en empaque, en ecodiseño de empaque? Como para que todos veamos, bueno, acá estamos parados, venimos de acá, hoy estamos acá. ¿Cómo están viendo esos desarrollos hacia adelante, Ana María? Pues mira, en el caso, digamos, de la industria láctea, de la industria procesadora, uno de los grandes retos que tenemos es efectivamente la informalidad, pero tal vez hay uno mayor y es que es la baja en el consumo. ¿Sí? Esto es un fenómeno y una moda, si se quiere, alimenticia mundial, ¿no? Donde se está hablando mal de los lácteos, donde, en fin. Nosotros aquí
en Colombia, y por eso me encanta estar teniendo esta conversación con ustedes hoy aquí, Daniel, porque es que si nosotros entendemos el ecosistema de los aliados que estamos en ese gran propósito que es en el tema de nutrir, ¿sí? Entendemos que si para la industria láctea uno de los grandes desafíos es el consumo, y teniendo en cuenta los temas de circularidad, es no solamente incrementar el consumo como tal, sino que nos hagamos responsables todos los eslabones de la cadena de lo que sigue, porque es que esto es un círculo virtuoso. Esto es producir la leche, esto es transformarla, esto es empacarla para que llegue la leche o los derivados en las condiciones que son al consumidor. Pero también es que asumamos esa responsabilidad de poder dar el tratamiento adecuado al plástico. Y cuando hablo de eso me encanta una cosa que dice Ricardo: esto no es solamente una responsabilidad de las industrias que producen el empaque, o de quienes lo usamos para envasar los alimentos, o de los gremios que funcionan alrededor de esto, sino que tenemos que también invitar al consumidor, ¿cierto? Educarlo a que esto, para que realmente se cierre ese ciclo. Entonces yo diría que, y me encanta de verdad esta conversación, porque como es de bonito y de emocionante cuando uno en estas conversaciones descubre cosas, ¿cierto? Y actores en esta cadena que son tan relevantes, ¿sí? Para hacer este tipo o superar este tipo de desafíos. Entonces, de nuevo, de la mano de superar la baja en el consumo de los lácteos, que los lácteos vuelvan a tener el lugar que tienen que tener en la mesa de los colombianos, tenemos nosotros, tanto como productores, como industria, como consumidores, y esto es un mensaje a nuestros consumidores, hacernos responsables también de ese uso para permitir seguir nutriéndonos, pero además seguir aportándole al planeta, al medio ambiente. Qué bueno, qué bueno. Ricardo, el futuro de los empaques y un mensaje al consumidor también, de una vez, si podemos terminar así. Y yo creería que lo que dice Ana María, recuperar el consumo de los lácteos. Uno sí escucha muchas tendencias, pero los lácteos son un alimento maravilloso, llenos de vitaminas, proteína. Yo me criaba y me decía mi mamá que yo parecía un ternerito en la casa. Pero es lo mismo que hemos visto ahora a lo largo del tiempo. Lo que toca es seguramente balancear, pero como elemento, como esencia para una población tan grande como la de Colombia, que además somos un país pobre, pues es un alimento básico necesario para el desarrollo de las personas. Entonces, yo quisiera integrar un elemento adicional que de pronto no lo hemos mencionado, y es el papel del gobierno. Y el papel del gobierno en cómo incentivar la producción, cómo incentivar el consumo, y por otro lado también en cómo incentivar la circularidad. Y aquí en Colombia venimos nosotros con una creciente regulación. Ya tenemos la responsabilidad extendida del productor, ya tenemos leyes de plásticos de un solo uso, tenemos impuestos. Yo creo que de alguna manera hemos avanzado por un camino correcto, un camino que todavía tiene muchos temas que corregir o que mejorar, pero que ya nos da pie para que todos los actores nos involucremos en esa gestión de residuos, nos involucremos en la circularidad, y todos estemos pensando que esos esfuerzos que se hacen desde la innovación para que el empaque sea más reciclable, para que el empaque tenga en algún momento contenido de reciclado, pues no van a quedar en vano, porque la legislación nos va a llevar a que ese cierre de ciclo hay que efectuarlo. Entonces yo creo que nosotros como industria tenemos que estar muy de la mano del gobierno, de mirar cuáles son las legislaciones que son objetivas, que son realistas, que se pueden llevar a la práctica, y luego tenemos que responder. Y responder es como un miembro más de la cadena, en donde invitamos a los productores de la leche, donde invitamos al consumidor a que usemos el producto, a que lo dispongamos adecuadamente. En el caso de la bolsa de leche o de los empaques de los quesos, que los enjuaguemos, que los sequemos, que los pongamos en la bolsa de reciclables. Ya hay una bolsa blanca donde debemos poner todos los reciclables, y estos productos pueden ir allí. Y si nosotros hacemos eso como consumidores, los recicladores y el resto de la cadena nos vamos a encargar de aprovecharlos. Entonces lo que necesitamos es que nos ayuden con ese pedacito del trabajo, y que nos sintamos orgullosos de que tenemos una industria lechera creciente,
boyante y que nos da un producto para todas nuestras familias, que está bien protegido, que puede llegar a los hogares bien protegido y que luego nosotros vamos a hacer lo que nos toca para que no haya contaminación, para que se vuelva una economía circular presente, viva, en la que hacemos nuestra parte en cada una de las etapas. Y eso empata perfectamente con el lema de nuestra campaña, que es, y lo dijiste en muchas más palabras, pero que se resume en si lo usas bien, todo bien. Y eso es un poco lo que queremos llevarle a todos los que están en este momento viéndonos y a todos los consumidores en general. Así es. Bueno, ya saben, los alimentos no solo se cultivan, no solo se ordeñan, sino también se protegen. Y lo que los lleva con esa protección a nuestra casa, en muchos casos, es el plástico. Así que, ¿por qué no? Si lo usas bien, todo bien. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias por hacer parte de esta conversación. Los invitamos a que nos cuenten qué es lo que más les impactó. Hay mucha información valiosa aquí. ¿Qué es lo que más les impactó? ¿Qué más quieren que conversemos en este espacio? Y síganos, por favor. Si lo usas bien, todo bien.